Quinta estrella, Windows Workflow Foundation. Módulo 6. Desarrollando aplicaciones Workflow Enabled. Comenzaremos la agenda creando una aplicación host. Las responsabilidades de un host son las siguientes: crear procesos y application domains, proveer mecanismos de aislamiento, transferir o marshalizar llamados entre domains, iniciar instancias de workflows, crear servicios custom y locales, controlar la carga y descarga de los workflows, escuchar eventos y comunicarlos al usuario, proveer timeouts y retries, exponer contadores de performance, implementar servicios custom y crear servicios localizados para sincronizar los lenguajes del host y del usuario. Las tareas de inicialización que debe realizar el host son las siguientes: creación del workflow runtime, procesamiento de eventos del workflow runtime, es decir, registración a eventos del mismo, inicialización de instancias de workflows y control de sincronicidad. La creación del workflow runtime consiste en la instanciación de una variable workflow runtime y de la invocación al método start runtime para cargarla en memoria. Luego de finalizadas todas las operaciones, debemos remover el runtime utilizando el método remove runtime. El procesamiento de eventos del workflow runtime se realiza registrando delegates adecuados a los distintos eventos del workflow runtime. En este caso mostramos cómo nos estamos registrando al evento started mediante la función o método de instancia denominada onStarted, para ser informados cuando el workflow inició sus tareas. La iniciación de una instancia del workflow ocurre utilizando la función createWorkflow y pasándole ya sea el tipo de workflow a instanciar o el nombre del archivo markup que contiene el código del workflow. Como resultado recibiremos una variable del tipo workflow instance, la cual posee un método start para inicializar sus acciones. El control de la sincronicidad se debe a que si no controlamos la finalización del workflow, puede ocurrir que la función main termine antes de que haya terminado el workflow, lo cual es de esperar incluso. Por lo tanto, debemos crear, por ejemplo, algún mecanismo de sincronización, como un auto reset event, que se inicia en falso y es seteado, por ejemplo, en el handler del evento workflow completed, que indica que el workflow ha completado sus tareas. Recién entonces el evento se setea y la función wait1 deja de bloquear y continúa la ejecución del método main, culminando con la finalización del runtime. ¿Cómo agregar y quitar servicios? Como sabemos de capítulos anteriores, el runtime se vale de ciertos servicios para el manejo del comportamiento del mismo en distintas situaciones. Por ejemplo, en el caso de tracking, en el caso de persistencia, en el caso de manejo de threadings y en el caso de scheduling. Veamos cómo se agregan los servicios. Un servicio se agrega ni bien creado el runtime, creando una instancia del servicio a agregar. En ocasiones requiere de variables de inicialización, como por ejemplo un connection string en caso de un servicio de persistencia SQL. Luego debemos agregar el servicio al runtime previo al inicio del runtime. Para quitar un servicio, el estado del workflow debe ser idle o terminado. Por lo tanto, podemos, por ejemplo, quitar un servicio ejecutando la función stopRuntime. ¿Cómo aplicar cambios en workflows? Los cambios en un workflow se deben a pequeños ajustes en runtime que se hacen sobre una instancia. Por ejemplo, un típico cambio sería agregar una actividad o quitar una actividad que por el contexto no aplicaría. Por otro lado, podemos llegar a cambiar algún set de rules
para ajustarlo a un contexto adecuado a las circunstancias contextuales. El cambio puede hacerse dentro del workflow o desde el host, es decir, desde fuera del workflow. Las sentencias a ejecutar son exactamente las mismas, la única diferencia es que si lo hacemos dentro del workflow, el objeto workflow changes que debemos invocar, debemos pasarle this como parámetro representando al workflow actual desde donde estamos haciendo los cambios. En este código que vemos acá, estamos creando una nueva instancia de una invoke workflow activity, la cual la guardamos en una variable A. A continuación le damos unos atributos a esa activity, por ejemplo el nombre y el target workflow. Luego ubicamos una cierta actividad dentro del workflow actual. Por ejemplo, en este caso buscamos la actividad con el nombre delay y la almacenamos en una variable delay de tipo delay activity. El objetivo de haber buscado esta actividad es que nuestra nueva actividad invoke workflow activity la queremos incorporar a continuación de delay. Por lo tanto, invocamos la siguiente sentencia: delay, o sea, la actividad que hemos buscado, .parent.activities.add, y le pasamos la nueva actividad como parámetro. Finalmente, los cambios no aplican si no invocamos la función applyWorkflowChanges con el parámetro del cambio a efectuar y efectuada sobre la instancia del workflow, que en este caso es this. En caso de que el cambio se realice desde fuera del workflow, es decir, desde el host, el único cambio que cabe lo vemos en rojo, donde dice this. Debemos tener el nombre de la variable que almacena la instancia del workflow que queremos modificar. Lo vemos a continuación. Hosteando Workflow Designers. Un Workflow Designer es una herramienta visual que permite generar visualmente tipos de workflow. Para poder incorporar un designer dentro de una aplicación cualquiera, debemos crear una instancia de una clase designer y reaccionar ante ciertos eventos e implementar una serie de funciones abstractas que hacen a la funcionalidad específica de nuestro designer. Los detalles están más allá del scope de esta presentación, pero lo referimos a un ejemplo denominado Basic Designer Hosting, que se encuentra dentro de los samples en el sitio de Microsoft y que demuestra exactamente cómo se lleva a cabo esta operación.